entretenimiento en ruta por Nueva Vida 97.7. Qué bueno, Consejería Pastoral, llegó nuestro amigo Pastor Nando Steidel. Buenos días, Pastor Nando, ¿cómo está? Buenos días, buenos días. Hoy madrugando un poquitito más, ¿verdad? De acuerdo al rundown del programa y a los compromisos que también tenemos en la universidad. Así es. Pero siempre una bendición, Juan Carlos y Fernán, estar aquí y compartir con todos en esta mañanita, ya que están empezando fritas, por lo menos Sí. desde Calle. Sí. Ayer fui al oeste y la neblina en ese tope hacia la cuesta del Jíbaro es impresionante. Impresionante, sí. La cantidad de visibilidad de tan cerca que tú tienes para ir con una precaución impresionante. Así es. Fernán lo había narrado aquí. Sí. Yo lo experimenté ayer. Ayer. Y era impresionante. Hay que tener cuidado, sí, se pone... Y yo iba a las 11:00 de la mañana, o sea, no era de madrugada, todavía a esa hora porque había mal tiempo. Estaba bien fuerte la Mira, neblina. una gotita del saber, como decían antes en Sí. en las noticias. Use la luz corta. A veces la gente piensa que cuando estamos en la neblina, la luz larga es la mejor, pero la luz corta es la mejor. Es la mejor. Yo puse las intermitentes. Porque alumbra hacia abajo. Ok. Entonces te permite ver Un poco más. Te permite tener más visibilidad. Así que nada, eso es Una notita ahí. Una notita de los que andamos cerca de la neblina de forma regular. Nando, en la escritura, nuestro Padre Celestial nos dice hermosuras a nosotros. Tú eres mi hijo, yo te adopté, eres coheredero. Realmente la palabra de Dios, cuando muestra el carácter de Dios Padre, dice de nosotros, eres la niña de mis ojos. O sea, es todo el tiempo hablando hermosuras de nosotros. Aunque tu padre y tu madre te dejaran, yo te recojo. Y eso nos marca. Si hay algo que nos marca mucho de la escritura, es esta parte paternal de Dios expresada en esa forma. He visto que Dios en su diseño nos dio a nosotros como padres un poder en lo que decimos que marca la vida de nuestros hijos. Definitivamente. ¿Qué cuidado tenemos que tener y conscientemente cómo podemos usar eso en ventaja? Porque muchas veces lo usamos para marcar negativamente la vida de nuestros hijos. Definitivamente. Mira, el libro de Mateo, capítulo 3, nos relata que el comienzo del ministerio de Jesús tuvo que ver directamente con ese comienzo, con lo que ocurrió en ese bautismo. Y en el bautismo de Juan el Bautista, las palabras que se oyen es: este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. El ministerio de Jesús comienza con esa afirmación. Inclusive, todo el ministerio de Jesús, una afirmación de Jesús como hijo, hablo como lo que mi padre me ha dicho. Esa relación que le muestra a los discípulos, diciéndole que cuando ustedes oren Padre Nuestro, utilicen el principio de la relación de la paternidad, nos muestra la importancia y el poder que tienen las palabras que nosotros le decimos a nuestros hijos. Yo creo que la voz de papá en la figura de los hijos, en ocasiones no nos damos cuenta o no nos percatamos de cómo puede marcar. Y a veces pensamos que marca únicamente para mal, pero también puede marcar para bien. Entonces yo creo que hay instancias en las que necesitamos mirar desde una premisa de bendición, porque creo que hemos sido muy claros en ver cómo a veces las palabras de papá, que han sido quizás bien hirientes, han marcado la vida de hombres, ¿verdad? Cuando uno, a través del proceso de la vida pastoral, tiene el tiempo de compartir con diferentes hombres y ve esas marcas de las palabras es que tú siempre, esas marcas que van a la ejecución, a la identidad o a la comparación. Hay veces que son palabras que van en esas direcciones. Es que tú eres, ya cuando tú vas en esa dirección de tú decir, es que tú eres de tal forma, hay que tener tanto cuidado, porque eso le da un giro hacia cómo la persona se percibe y maneja su identidad. O es que tú no eres como aquel, entonces nos vamos a la comparación. O es que tú siempre, o es que tú nunca. Y empezamos a tener unas palabras fuertes, absolutas. Y yo creo que lo vemos, y quizás hay hombres que se están identificando o mujeres que se están identificando mientras nos escuchan de
Es decir, sí, yo recuerdo haber oído estas palabras y cómo estas palabras me marcaron. Pero ¿qué tal si nosotros pudiéramos darle un giro al proceso? Primero, de entender que somos fáciles para fallar en cuanto a las palabras. El libro de Santiago dice que por eso seamos prontos para oír y tardos para hablar. Porque, mira, la palabra, bueno, la palabra comenzó todo desde Génesis, ¿no? Dios dijo y fue hecho. De la palabra es que nace tantas cosas de mucha bendición. Y tenemos que emular y tenemos que ejemplificar al Señor en cuanto a que regularmente está bendiciendo nuestra vida con las palabras. No estoy hablando de que no haya algún momento de confrontación o algún momento de uno, ¿verdad?, de utilizar ese poder de las palabras para hablar con firmeza sobre algo que tenga que ver con la verdad. Pero yo creo que a veces no hacemos ese balance y somos marcados por eso. ¿Y sabes qué es lo peor que nos ocurre a nosotros los hombres, Juan Carlos? Que a veces decimos, esto jamás yo se lo diría a un hijo mío, esto que me dijeron a mí, y de momento te encuentras en un momento de ira, diciendo las mismas palabras que te dijeron a ti, y marcando el corazón de aquellos que están a tu cuidado, y quizás de la misma forma que fuiste marcado o herido con esas palabras. Y yo creo que el Señor nos llama de forma regular a que haya una sanidad en nuestro corazón para que nosotros podamos bendecir a nuestros hijos y que seamos intencionales en bendecirlos. Nos hace bien, escucha esto, nos hace bien, te hace bien el pensar intencionalmente en palabras de bendición hacia el corazón de tus hijos. He conocido adultos, Nando, que son adultos exitosos, son adultos con un carácter y un temple tremendo, pero que en momentos particulares sale a relucir ese detalle de que papi o mami no me afirmaban, nunca me dijeron cosas bonitas o cosas en la línea de que yo estaba haciendo algo bien. Y a veces tú dices, wow, esta persona tiene 40 y pico, 50 y pico, 60 y pico de años, y en esta etapa de alta de su vida, a pesar de que tú has visto que el desempeño de esa persona ha sido exitoso y de mucho bien, es como un dolorcito ahí medio guardado, de que nunca fueron afirmados por sus padres. O sea, es tan importante que en momentos particulares esa persona no está hablando mal de su papá o de su mamá, no está recriminando, al contrario, puede estar afirmando lo bien que los padres lo hicieron. Lo que les faltó a esos padres de lo mucho bien que hicieron fue que no me afirmaron o que no me dijeron nunca, lo estás haciendo bien, sino que señalaban la parte de las críticas, lo que no estaba bien, lo que no estaban haciendo bien, y se resiente en etapas bien adultas ya. Mira, interesantemente la Escritura me da el mejor ejemplo de cómo yo debo manejar la corrección. Porque sí, seguro que yo debo manejar la corrección y que utilizo mis palabras para poder corregir, bendecir, confrontar en ocasiones. Y tú lo ves en el libro de Apocalipsis, interesantemente. Cuando tú haces un estudio exhaustivo sobre las iglesias de Apocalipsis, de las 7 iglesias, hay una únicamente a quien no se le dice nada malo. Todas las demás se le dice algo que tienen que corregir. Pero el proceso de corrección del Señor es el mismo. Siempre comienza diciéndole algo bueno. No hay forma en la que usted vea que dice que diga algo malo primero. Inclusive todas las 6 iglesias tienen, pero tengo contra ti, quizás la que la mayoría de la gente se acuerde, la de Éfeso, ¿no? Que le dice, has hecho esto bien, has encontrado aquellos que dicen que son maestros, pero realmente no lo son. Dice, pero tengo contra ti que has perdido tu primer amor, ¿cierto? O sea que ese pero tengo contra ti es repetitivo, pero ese Pedro viene primero, ¿verdad? Precedido, exacto, por qué bien has hecho esto. Oye, puedo ver esto en ti. Aprendí una vez una lección de uno de mis pastores que si yo no puedo decirle a alguien, a mi hijo, me decía, si tú a tu hijo no le puedes decir primero, esto lo has hecho bien. Puedo decirte que esta área, wow, en esta área has mejorado. Va a ser bien difícil que él reciba si tú le dices
única y exclusivamente tengo que corregirte en esto, tengo que corregirte en esto. Y a veces, fíjate, la intención del papá es buena. La intención es que él mejore o que veo el potencial y creo que puedes echar hacia adelante y qué sé yo. Pero no le digo esas palabras, sino que voy directo al punto de lo que está mal. Y a veces eso se convierte en algo repetitivo que marca el corazón. Yo recuerdo que mi papá una vez, bueno, no hace mucho, yo estaba comiendo con Chachi en un lugar y yo recordé que 35 años atrás, quizás casi 40, yo siendo un niño, papi, en ese mismo lugar, me dijo, era papi, mami y yo, me dijo, o sea, le dijo a mi mamá, delante de mí, le dijo, qué muchacho más lindo y bueno ¿no? Y aquello me marcó. Hasta el sol de hoy, Fernando. Hasta el sol de Es hoy, así. casi 40 años después, yo no puedo olvidar esa pequeña frase. Eso es así. Que no era muy elaborada, pero era una afirmación que significó tanto, o sea, me iluminó la vida. Wow. Qué importante, ¿verdad? Lo que aún pudiera parecer insignificante o pequeño, te marca. Mira, y en un tiempo donde estamos, donde las redes sociales son algo tan cruel en ocasiones, en términos de los complejos que causan en los jóvenes, cuánto más necesitamos afirmar el corazón de ellos, no por su aspecto exclusivamente o por qué sé yo si tienen tal o cual galardón, sino por lo que son. Entonces, nuestras palabras realmente tienen un poder gigantesco. Yo lo veo con mis 3 hijos, son bien diferentes cada uno. Y eso es algo glorioso en nuestra casa. Pero ellos, aún así uno siempre batalla regularmente por esa afirmación. Y yo los veo a ellos en ese proceso de ver cómo ellos son afirmados. Y yo creo que todos, yo creo que Dios nos diseñó de esa manera. Nos diseñó con ese sentido de necesidad de afirmación de aquellas figuras que son de autoridad en nuestra vida. Y los primeros pues son nuestros padres. Y la voz de papá. ¿Por qué este tema hoy dirigido hacia esa voz de papá o esa voz de hombre? Porque somos los más silenciosos. Porque a veces mamá regularmente está ahí mostrando esa ternura y qué bello y qué precioso. Por eso cuando Fernán dice, mi papá al decir esto, wow, me marcó, porque probablemente fue de las únicas veces que a lo mejor lo dijo. Necesitamos ser hombres que hagamos en mayores procesos de afirmación y que seamos intencionales y que dejemos de ser silenciosos, porque realmente hace falta al corazón de nuestros hijos, al corazón de las hijas. Cuán glorioso es que haya una hija que sea afirmada por su papá de tal manera que cuando alguien en la calle le diga cualquier cosa, ella diga, no, pues eso mi papá me lo ha dicho de forma regular. Y yo creo que necesitamos movernos como hombres que son intencionales en bendecir, en escoger las palabras. Y así como Dios le dijo a Jesús, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Fíjate el poder de esa palabra, que eso está en Mateo 3 y en Mateo 4 comienza la tentación de Jesús. Y la tentación de Satanás a Jesús comienza diciendo, si eres el hijo de Dios. Interesante, o sea que la afirmación que sirve en el bautismo de parte de Dios para Jesús es la afirmación que lo bendice para poder establecer una defensa a través de la Escritura ante la tentación. Así que las palabras preparan, guardan el corazón y necesitamos ejecutarlas. Y aquellos que hemos sido quizás marcados porque o no las tuvimos en nuestra vida, o fueron más palabras de maldición, a veces sin quererlo, pero hubo palabras de maldición. También tenemos que quitarnos un poco, despojarnos de ese peso y no seguir tampoco echándole la culpa a eso para lo que estamos haciendo hacia adelante. Porque yo creo que es que a veces también somos como que muy, muy livianos. Exacto. En decir, es que eso a mí me lo hicieron y pues por eso yo soy así.
Pues es que en el Señor hay posibilidad de cambio, hay posibilidad de transformación. Claro. y lo que te hicieron en tu vida, tú no necesariamente tienes que pasarlo hacia adelante. Si en ti hay sanidad, vas a poder bendecir con sanidad. Y las palabras añaden destino. Yo soy de las que pienso que añaden y cambian destino. Mira Tomás Alva Edison, unas palabras de verdad que le dijeron en la escuela o que le mandaron una notificación a su mamá y la mamá le dijo lo contrario. La mamá lo que estaba era cambiando el destino y añadiendo uno nuevo a la vida de él. Yo creo que marcan nuestra vida en todos los sentidos, profesional, académico, hasta amoroso. Las decisiones que a veces la gente toma, emocionales o en cuanto a quién escoge, a veces están basadas más en los complejos, en lo que no me han dicho, en las comparaciones, en lugar de en quién soy. Claro. Entonces yo creo que necesitamos afirmar eso desde el corazón masculino hacia... Yo nunca puedo desconectar los temas que hacemos del ambiente que vivimos. Estamos en una sociedad como nunca que invisibiliza al hombre, que en la emergencia nacional declarada es la frase feminicidio, que lo que significa es hombres que matan mujeres por el mero hecho de ser mujeres. Yo le voy a decir algo a los varones. Varones, cuando usted conozca un buen ejemplo de un colega varón, que es un excelente esposo, que es un excelente hijo, que es un excelente padre, dígalo, promuévalo. Hable bien de buenos ejemplos que usted ve en otros varones, porque yo creo que en este tiempo también y obviamente las esposas tienen un deber y de esa manera también afirman a sus hijos cuando hay un buen ejemplo. Yo creo que como nunca la figura del varón está bajo un ataque atroz en todos los flancos. Ahora más que nunca, cuando se habla de violencia de la mujer, la premisa es: el hombre es el que amenaza su vida, su seguridad, simplemente por el mero hecho de que ella sea mujer. Y este tema va en línea con la parte en que nosotros educamos como medio, de decir, hay otra cara de hombres que no son una amenaza, que es todo lo contrario, son defensas, son coberturas, son respeto. Muchas veces me encuentro hablando de mi pastor, no desde la plataforma de que él es mi pastor o pastor. Me he visto, y no le estoy, ¿verdad?, aquí adulando, hablando de él como esposo y como padre. En distintos, ¿verdad?, issues o conversatorios que se forman, porque yo creo que a la medida en que nosotros también podemos afirmar a otros y decir, mira, yo conozco este caso, este hombre realmente es íntegro, porque ha llegado el tiempo en que parte de la cobertura que nosotros también nos podemos dar es dar buenos ejemplos que existen y que están, porque otros tienen que escuchar ante la retórica de que todos los hombres son malos, todos los hombres abandonan a las mujeres, todos los hombres son infieles, todos los hombres son malagradecidos, son una amenaza para la mujer. Los que conocemos casos extraordinarios, tenemos que testificarlos y decirlos también. Y conocemos casos de transformación, de hombres que han vivido de una manera donde sus heridas han sido gigantescas, pero ellos han llevado esas heridas a la presencia de Dios, han sanado y se han convertido en hombres de bendición que han levantado familias con un compromiso moral, ético y social. O sea que yo creo que en ese aspecto necesitamos también visualizar la importancia de esa transformación, aun cuando se viene de hogares tan disfuncionales. O sea, nuestro país está lleno lamentablemente, de muchos hogares de disfunción. Pero a la misma vez también vemos cómo esa figura de papá trae tanta funcionalidad al hogar, y necesitamos también hablar sobre esos ejemplos de bendición que están a nuestro alrededor de forma constante. Entonces yo creo que sí, yo estoy totalmente de acuerdo con el planteamiento que trae Juan, porque yo creo que sí hay hombres que seguro que han dañado, que han hecho mal, que han abrazado la violencia, pero hay muchos hombres que han abrazado la fidelidad, el honor, la honra, las palabras de bendición, que hoy en día sus hijos podemos abrir las líneas y sus hijos pueden llamar y decir, mi papá esto y esto y esto, bendijo mi vida y la marcó. Y yo creo que necesitamos eso, y necesitamos enseñar eso a nuestros jóvenes, a esta generación que viene levantándose,
para que también puedan ser en un futuro una gran bendición. Hace poco, ¿verdad? Concluyo con esto. Hace poco tenía una conversación sobre este tema con mis hijos y les decía, ustedes van a tener una gran responsabilidad y van a tener una gran responsabilidad de escoger correctamente, de asumir su responsabilidad. Pero ustedes tienen una plataforma firme en la cual desde ahí pueden accionar. Y es la palabra del Señor. Cuando abrazamos la palabra del Señor y el ejemplo, no solamente mío, sino de aquellos hombres que ellos tienen alrededor, que han sido de mucha bendición para su vida. Así que yo creo que sí, que hay una nueva camada de jóvenes que se están levantando. En nuestra iglesia, durante estos últimos años hemos casado tantos matrimonios jóvenes. Bien jóvenes. Y yo los veo esforzándose ahora en esta etapa como papás de niños pequeños, y yo los veo a ellos pendientes de sus hijos, con el corazón de bendecirles. Wow, y eso me emociona. ¿Y por qué? Porque veo nuevas generaciones que realmente han abrazado la importancia de esas palabras. Así que, hombre, no estés en silencio, habla el corazón. Tienes un evento para hombres. Tenemos un evento para hombres. Y quiero agradecer a Nueva Vida. Va a transmitirse a través de aquí de Nueva Vida, del canal de Liberty, a través de nuestro Facebook de Hombres Discipulados. Hemos querido hacer este evento precisamente por eso, porque entendemos que necesitamos como hombres recibir herramientas. Esto es totalmente gratis, así que usted lo que tiene que hacer es el sábado 7 de noviembre conectarse a la plataforma de Facebook de Nueva Vida, o va al Liberty, o va a nuestra plataforma de Hombres Discipulados, o al YouTube, a las 7:30 de la noche, sábado 7 de noviembre. El tema de Hombres Discipulados es transparencia, la importancia de la transparencia en el corazón masculino y en el hombre, y cómo a través de la palabra podemos manejar nuestras circunstancias con transparencia. Yo creo que el tema lo escogimos porque estamos viviendo un tiempo donde necesitamos hombres que vivan en integridad. Y estará junto a mí compartiendo nuestro hermano Itiel Arroyo. Quizás algunos no lo conocen acá en Puerto Rico, un gran amigo que nos conocimos trabajando precisamente en conferencias para hombres. Él es de España. Es un joven excelente y trae una palabra de mucha bendición. También Juan Carlos estará con nosotros en un foro compartiendo sobre el tema de transparencia asociado a este tiempo. Así que eso va a ser el sábado 7 de noviembre a las 7:30 por las plataformas de Nueva Vida y de Hombres Discipulados. Así que esperamos que puedan estar con nosotros. Pastor Nando Teidel, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Dios les bendiga, buen día. Bendiciones. Y en breve vamos a tener una serie de unos amigos pastores haciendo unas declaraciones importantes. Bien importantes. Esto ha ido como que creciendo, de empezar a hablar, de ver los pastores hablar de política. Ahora hay otro grupo que no solamente lo está hablando, sino que ha entrado en un marco como que de una acción más allá. Y es interesante ver ese ángulo. Recuerden que Nueva Vida está poniendo para el libro estos acontecimientos históricos que nunca antes los habíamos visto en procesos electorales. Venimos en breve con eso. Nadie se vaya. 6:55, buenos días.